Empecé con filología semítica, es decir, especializándome en una línea que no estaba relacionada directamente con la cultura contemporánea, pero que me abría a un mundo cultural que yo quería conocer y quería ampliar. Y empecé trabajando desde el punto de vista de investigación con la literatura y con la teoría literaria. Ese fue mi doctorado. A partir de ahí, o en paralelo a eso, siempre fui trabajando en gestión de teatro, música, de distintas cosas, siempre con la gente cercana de mi generación, digamos, ¿no? Con mis compañeros, mis amigos. Cuando empecé a trabajar en instituciones, como profesora de universidad al comienzo, la práctica de la gestión cultural siempre fue un paralelismo a mi trabajo como profesora. Y la gestión, digamos, pura, por decirlo de alguna forma, comenzó cuando vine a trabajar a América Latina en Brasil. Fue la primera vez que dirigí un centro cultural. Filología semítica es filología, semítico es árabe y hebreo, son las dos lenguas. Filología semítica, yo hice especialidad en árabe, pero son las dos, hebreo y que son las lenguas semitas, digamos, ¿no? Es literatura, lengua y por extensión cultura. Porque yo creo que la curaduría, primero porque la palabra me parece que es un poco incómoda, ¿no? ¿Por qué curar algo? Y porque creo que la curaduría además es algo muy específico, es decir, hay distintas formas de curaduría, por supuesto, pero hay, digamos, una sensación, o más que sensación, una carga aurática del curador. Es decir, el curador es alguien, casi un demiurgo, que va a hacer la intermediación, es mucho decir religiosa, pero en fin, ritual, por decirlo de una forma, entre el artista y el público. Mientras que yo creo que la gestión se acerca mucho más al trabajo que realmente hacemos, por lo menos los que no creemos en los demiurgos, que es simplemente un trabajo de comunicación, de intermediación, y donde se puede gestionar desde el conocimiento de la historia del arte, desde la teoría del arte, desde muchos distintos espacios y sin tener que, digamos, consagrar el hecho curatorial como un hecho específico, santificado dentro del mundo contemporáneo. Yo intento que la gestión cultural sea una gestión donde te involucras con el proyecto, pero no te impones al proyecto. La gestión cultural yo creo que no tiene que ser subjetiva porque somos individuos y tenemos que, siempre que intermediamos, ponemos parte de nuestra opinión, forma de ser, concepción del mundo, pero por lo tanto la involucración es necesaria, la opinión es necesaria, la subjetividad es casi obligatoria, pero en función siempre del proyecto con el que estás trabajando. Y el proyecto no solamente empieza en el creador, que es por supuesto la parte más importante y trasvasa la institución, sino que también es importante el contexto, es decir, a quién va dirigido ese proyecto con el que te estás involucrando, ¿no? Y yo creo que esa es la intermediación, es decir, analizar bien el contexto, saber con quién estás trabajando, involucrarte con el proyecto de creación y al mismo tiempo saber cómo integrarlo en ese espacio contextual donde vas a mostrarlo, ¿no? Creo que es un proyecto muy interesante por varios motivos. Uno de ellos, el que no se ciñe a un espacio muy concreto de arte contemporáneo, sino que es múltiple, es abierto, se invita a participar a curadores y no curadores, a artistas y artistas en distintos ámbitos. Creo que eso lo hace mucho más rico que un programa tradicional de curaduría. Al tener un número pequeño de inscritos se puede trabajar mucho desde el proyecto, estoy hablando a priori, pero es lo que me imagino, y después creo que tiene una ventaja que es este diálogo
en paralelo. Es decir, por una parte el Caribe habla internacionalmente con todos los curadores que vienen, con todos los profesores, la gente que participa, pero también es una oportunidad para hablar en directo desde el propio país, ¿no? Ese diálogo cara a cara, como decía antes, me parece que es lo más interesante que está proponiendo. O sea, la abertura y el cara a cara es lo que me parece más importante del proyecto como tal. No, lo que está pasando ahora no, lo que tengo es mucha curiosidad. Expectativas no. Espero que además sea todo bastante sorprendente. La conferencia es una conferencia muy sencilla y es un poco para reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra percepción temporal en el mundo contemporáneo y sobre todo, digamos, el mundo contemporáneo de los últimos 20, 30 años, ¿no? Cómo la tecnología nos ha afectado para entender el mundo de distinta forma y cómo no solamente entender el mundo, sino entendernos a nosotros mismos y cómo ese cambio de percepción crea, digamos, un mapa distinto para hacernos las grandes preguntas sobre el arte y la creación. Eso es un poco la idea de la conferencia. Se llama Sobreexposiciones, invisibilidades y otros tiempos verbales porque primero está enfocado en el tiempo, en la temporalidad, en la percepción temporal y porque creo que sobreexposiciones e invisibilidades son como los dos tiempos extremos en lo que estamos viviendo ahora.